Hola comunidad de Entre Grietas, hoy estamos en el Museo del Oro con Natalia Rodríguez, antropóloga de acá del museo. Con ella vamos a hacer un recorrido sobre la exposición de cerámica coreana. Para empezar, Natalia, cuéntanos por qué Corea y por qué cerámica en el Museo del Oro. Bueno, bienvenidos a todos Entre Grietas. Esta exposición Voces de una cultura milenaria, cerámicas del Museo Nacional de Corea. La pueden visitar hasta el 19 de febrero y comenzó como un intercambio cultural con el Museo Nacional de Corea en 2018, cuando el Museo del Oro mandó una exposición que se llama Los Espíritus, el Oro y el Chamán a Seúl y a Gimhae, una exposición de más o menos 300 piezas que habla sobre la cultura colombiana, sobre todas las diversas cosmologías de las sociedades que habitaron el territorio de lo que ahora hoy es Colombia. Y como un intercambio cultural, entonces tenemos esta hermosa exposición. ¿Por qué cerámica? Porque la cerámica, aunque muchas veces no la veamos con la misma calidad, con el mismo nivel que el oro, es un material increíble que ha sido utilizado desde hace miles y miles de años por las sociedades humanas para enriquecer la vida, no solamente la parte utilitaria, sino que hacer parte de la cultura, de las costumbres de las personas. ¿Por qué cerámica en el Museo del Oro? Porque nosotros no solo somos un museo arqueológico, sino un museo antropológico. Y esta exposición que van a ver nos habla entonces de las estructuras de pensamiento, de las costumbres, de las formas de relacionarse de los seres humanos con la naturaleza. Y están muy invitados entonces a verlos. Muchas gracias por visitarnos. No, a ustedes, al Museo del Oro, por permitirnos estar acá. Y por último, ¿el catálogo está en la web? El catálogo lo puede consultar tanto en la Biblioteca Virtual del Banco de la República, completamente gratuito, o lo pueden encontrar entrando a la página del Museo del Oro y encontrar la exposición internacional. Si no, también en la tienda del Museo del Oro lo pueden encontrar en forma física y adquirirlo por módico precio. Bueno, vamos a verlo. Bueno, arrancamos la visita también de la exposición con las piezas más antiguas, que son de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. De hace 8.000 años, 10.000 años. Ah, ok, bien. Entonces, lo que nos pareció interesante de estas piezas, que nos comentaba Natalia también, era la idea de estos circulitos que nos dan muestra de piezas que son arregladas, que son piezas que también hacen parte del día a día de la comunidad, en donde se albergaba agua, ¿cierto? A la ribera del río, y se dejaba, digamos, descubierta la primera parte que tiene como esta característica del peine. Sí, después lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero lo interesante de estas piezas es que fueron reparadas. Eso quiere decir que hay una relación con los objetos, no solamente de uso, sino que hacen parte de la cultura de la comunidad. ¿Quieres decir? Solamente para agregar por la importancia de estas piezas, y es que cambia completamente el estilo de vida de las comunidades humanas. Las primeras piezas que se utilizan para albergar alimentos, para resguardar el agua, preservar alguna preparación, pues cambia completamente la forma de relacionarse con el ambiente y con otros seres humanos. Entonces es la riqueza de la cerámica desde hace 10.000 años. Y algo que nos contabas también era que la pieza más antigua encontrada en Colombia es de hace más o menos 7.000, 8.000 años. Esta es de hace 10.000 años en la península coreana. Las piezas que vemos acá son de la península coreana y son de hace más o menos 7.000 años en adelante, 7.000, 6.000, 5.000, y pertenecieron a los periodos de Silla Unificada, de Goryeo y de Baekje. Son unos periodos de muchos cambios, no solamente técnicos, sino a nivel político y a nivel social. Pues esos cambios se ven reflejados en la diversidad de piezas que podemos ver, o sea, tenemos piezas que ya dan una cuenta de que empezaron a crear tornos por la idea de la simetría, de circular, cambian las diferentes formas de decoración con líneas, estampados, sellos. Y algo que nos pareció súper interesante es la idea de los encastres y las tapas.
Son las primeras piezas en donde tenemos tapas y encastres perfectos que hoy en día hasta los que hacemos cerámica nos cuesta lograr. Entonces ahí vemos la expertise que han logrado los artesanos y los alfareros de esta época. Otra cosa interesante es el uso de asas, que en un comienzo se usan y luego desaparecen en la época posterior. Así que, como nos decía Natalia, nosotros podemos ver en la cerámica también el reflejo de los cambios sociales y políticos de la época, porque cambian la forma, los colores, los usos, y también hay una evolución en el proceso de la alfarería. Otra cosa importante a señalar es que en esta época la tecnología de los hornos solo les permitía llegar a más o menos 1000 y un poquito más, que es, digamos, la temperatura baja a la que nosotros también llegamos en muchas comunidades que actualmente trabajan la cerámica en Colombia. Luego vamos a ver un cambio gigantesco sobre ese tema de las temperaturas que les permitió lograr piezas increíbles. Bueno, aquí podemos ver el cambio después de temperatura que se dio. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso con mayor énfasis, pero vemos todos los objetos que empezaron a crearse alrededor del ritual del té. Natalia, ¿nos cuentas un poquito de eso? Claro, estas piezas pertenecen a la dinastía Goryeo, más o menos del siglo X al XIII, y hablan de la importancia de los rituales jerarquizados en esa época. El ritual del té, no solo por sus propiedades medicinales, sino por todas las características rituales que tenía dentro de la sociedad, eran practicados por las sociedades y las clases altas. Entonces, las personas de mayor alcurnia ofrecían esta ceremonia para todos nuestros familiares y nuestra comunidad, y implicaba que tenía un poder y una jerarquía muchísimo mayor. Todos estos utensilios, desde los morteros, los platos, los contenedores de líquidos, las escudieras, las teteras y las tazas, hacen referencia a una actividad que tenía que ver con la jerarquía de quién ofrecía a quién. Se compartían muchas cosas, no solamente en familia, sino en comunidad, y una ceremonia que hablaba de la importancia de ofrecer a los otros, de compartir con los otros, pero que predominaba en la aristocracia y en la clase alta. Y hablando de las prácticas de élite, encontramos esos puntos de la vida de inicio y finalización del nacimiento y de la muerte, donde se practicaban ceremonias específicas. Entonces, la ceremonia del té es una de las prácticas cotidianas en las que se utilizaba la cerámica, pero también hay otros contextos en los que, como decía Ángela, este material juega un papel muy importante, y es en los momentos de inicio y de final de la vida. Entonces, la cerámica es vista como una extensión del ser humano, de principio a fin. Muchas sociedades a lo largo de la historia de la península coreana han utilizado la cerámica para registrar sus nacimientos, registrar sus muertes, almacenar cenizas funerarias, para almacenar alimentos para los almuerzos funerarios, que nos dan cuenta que la cerámica era muy importante no solamente en las clases altas, sino en general dentro de las sociedades para albergar esta extensión de los seres humanos. Es muy interesante cómo se ve la maestría en el manejo del entorno y en general en las otras técnicas de la arcilla, porque se alcanzan a lograr alturas pues, de una gran dimensión, así como diámetros muy anchos, y se suma además este trabajo del sword, que es como el calado que se le hace a la arcilla, que cuando la trabajamos en fresco puede darle algo de debilidad a la estructura, pero que le da un diseño maravilloso. Ya podemos ver cómo estas piezas tienen precisamente esas características. Además, también están los aretes que cuelgan de los objetos, que le dan una diferenciación frente a otro tipo de piezas. Acá encontramos objetos que acompañan los rituales funerarios, por medio de los cuales se exaltan los sentidos para conectarse con la espiritualidad. Entonces tenemos una taza campana, unas bolas que se dan al interior, se sirve agua y se mueve durante la ceremonia. Tenemos una lámpara en la que se vierte aceite para encender el fuego.
piezas donde se prende incienso, y también tenemos una parte del ajuar funerario que acompaña en la otra vida a esa persona que fallece, donde vienen también elementos votivos, figurativos, de animales místicos, de representaciones de botes o de medios de transporte de acuerdo a la ubicación gráfica, así como casas, un poco para buscar o generar como este augurio de abundancia, seguridad, prosperidad que se esperaba para las personas que se quedaban en el plano terrenal. En este punto vemos el cambio en la técnica al alcanzar en un periodo posterior mayor temperatura, otro tipo de materiales. Estas placas son en porcelana y son muy interesantes porque registran la vida, los logros importantes, la genealogía y la fecha de la muerte de las personas, pues de la persona para quien se está haciendo la ceremonia de enterramiento. En este sentido, encontramos que cada una de estas plaquitas nos cuenta algo de la historia de esa persona y van guardadas en esa vasija, que es como un cofre donde se registra, queda ahí registrada toda la información. Es muy interesante porque pues aporta también en el momento de los hallazgos arqueológicos, da una claridad y puntos de comparación en cuanto a las dataciones que se dan en las investigaciones. Estas piezas son un periodo posterior, que es la dinastía de Seón, de 1400 a 1900 en adelante. Aquí hay un cambio muy grande y es un cambio religioso. Pasan de ser budistas en su mayoría a ser confucianos y neoconfucianos en su mayoría. Este tipo de sociedades tiene una característica particular, y es que para ellos son muy importantes los rituales y las jerarquías. Pues todos los objetos que vemos de cerámica son porcelanas que hacen parte de rituales y de momentos importantes en la vida de la persona, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, como la venía contando, esos registros de nacimientos nobles lo que hacen es dar continuidad al lugar que ocupa la persona en la sociedad, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, y en el momento de su muerte, todo lo que logró hasta qué lugar ocupó en la sociedad. Y los otros elementos son para contener frutas, contener licores, líquidos, que sirven como ofrendas al muerto en el más allá. Entonces la cerámica aquí está mediando, esta porcelana está mediando, no solamente entre los vivos, sino entre los muertos, porque cuando van al más allá van a estar acompañados de mucha fertilidad, de comida, por ejemplo, en el lado derecho pueden ver algunos objetos que tienen forma de bovino, de bueyes y de vacas, que sí están dando una señal a la persona que muere de que va a prosperar en el más allá. En estos rituales de inicio y finalización de la vida encontramos que se utilizan recipientes para contener esos restos o partes del cuerpo. En este caso, para el inicio de la vida, encontramos que las placentas se enterraban utilizando estos recipientes. La placenta directamente se ponía dentro de la vasija más pequeña y esta vasija se ponía dentro de la más grande, y después de un tiempo, no inmediatamente, pero tal vez después de 2 años, estas piezas se enterraban en lugares que iban a estar protegidos por mucho tiempo. Entonces buscaban que fueran espacios donde no hubieran trabajadores, no vivieran personas allí cerca, y pues siempre había personas custodiando estos espacios sagrados que lo que generaban o pues lo que buscaban era darle o desear a esos príncipes o princesas una vida de longevidad y sabiduría.
Este ritual de almacenamiento y de guardar la sidra en cordón umbilical tiene una similitud muy grande con la práctica de los afrocolombianos del Pacífico con el obligado. Lo que cumple aquí la cerámica es una función de arraigar a la persona, en este caso el príncipe o a la princesa que nació en la corte real, a su territorio. Pues en el caso de los afrocolombianos, lo que se hace es enterrar el ombligo apenas nace el bebé para que se sepa en qué árbol, en qué territorio, en qué barrio, en qué paisaje nació y tenga algún vínculo con su territorio. En este caso, la cerámica lo que hace es almacenar eso, la esencia del príncipe y de la princesa, para que quede muy claro ante los ojos del mundo que pertenece a esta comunidad, a este país, a esta corte real, y que se sepa quiénes son sus padres también, quiénes son sus abuelos. Esta piedra de al frente, entonces, no solamente explica quién es, sino precisamente quiénes son sus padres, quién es, si es el directo descendiente de algún rey o de alguna reina. Y como decía Ángela, creo que es muy interesante ver cómo el recipiente más pequeño luego se entierra con el grande, es una matrioshka, la que uno va cabe dentro de otro, y las pequeñas orejas de los extremos sirven precisamente para amarrar y asegurar la tapa para que no se mueva, para que no tenga ningún desplazamiento durante la existencia de los objetos. Esta misma lógica se utiliza en los cemisarios, donde se depositan los restos de los difuntos. Un juego donde hay una vasija más pequeña en la que se depositan las cenizas y una más grande donde se deposita esa vasija. Con este mismo sistema de ajuste de la tapa al cuerpo de la vasija. Entonces, bueno, acá es interesante cómo ver cómo ese proceso que ha llevado esta cultura a lo largo como del tiempo. Y acá podemos ver estas piezas que son conocidas como celadón. Estas piezas son una técnica, se dice celadón a las piezas que son esmaltadas con verde jade y las piezas translúcidas. Entonces, ¿qué es lo importante de esta técnica? Es que deja ver acá el cuerpo cerámico y lo que el acabado que, digamos, que cada ceramista quería mostrar. Entonces, aquí podemos ver cómo ponían flor de loto, hacían incisiones en las piezas y hacían que esos relieves de las piezas se viera como un detalle más notorio. Y bueno, esto es como parte importante, esto es como la época del siglo XIII, si no estoy mal, Natalia. Del siglo IX más o menos al XIII, de la dinastía Goryeo, en el que lo más importante eran las clases altas, y por eso muchas de estas piezas de celadón, como lo llamaban ellos, hacen referencia a la ceremonia del té. Son teteras con formas de melón, de calabazo, precisamente como decían, de flor de loto, lo que todo hace parte de los rituales de la vida diaria. Aquí también usaban como el tema del relieve y lo que eran incisiones, entonces en las piezas, como en esta de aquí, se puede observar bueno, que está la pieza hecha con un relieve en forma de bambú y después se le aplica el esmalte verde jade translúcido para que resalte un poco ese detalle del verde, del palo de bambú. Adicional tenían también esto, el tema de los encastres, como mencionaba anteriormente Viole, y era el tema de cómo hacían esa perfección de encastre entre las jarras de estas para té y la tapa. Entonces, adicional le ponían como un ojete, un ojal, en el cual ellos amarraban una cuerda y hacían para que la tapa no se perdiera de su asa y eso hacía como parte del ritual y de contener esa pieza como parte de ellos. Con el tiempo vamos pasando entonces a unas tradiciones cerámicas diferentes. Lo que podemos ver es que no es cambio de un día para otro, sino que las tradiciones van cambiando, las decoraciones van cambiando y va cambiando la composición pues, también del material. En este momento todavía no existía la porcelana. La porcelana vino a institucionalizarse y técnicamente a realizarse después del siglo XIV. En esta zona, entonces de la península coreana, comienzan a utilizarse motivos que buscaban lograr ese blanco de la porcelana, pero todavía no se lograba hacer. Esta cerámica se llama la cerámica Bucheon, que marca el paso precisamente del final de la época Goryeo a la Joseon. En
la Joseon, entonces, lo que pasa es que se comienza a institucionalizar el confucianismo y el neoconfucianismo, que prima sobre las decoraciones la funcionalidad de los objetos. Entonces, por eso comenzamos a ver que son más blancos, como en una forma muchísimo más utilitaria, sin tantas decoraciones, pero este es un periodo de transición en realidad, que al principio era solamente para las clases altas, pero cuando se crearon los hornos oficiales que permitían una producción en masa, comenzaron a ser utilizadas más por la gente del común. Tienen formas de tortuga, formas de carpa, que los pescados no solo simbolizan la fertilidad, sino simbolizan toda la carrera como en la armada de la región coreana. Y ya aquí más adelante, entonces, lo que vamos a pasar es a la fabricación ya en sí misma de la porcelana. Entonces ya nos van a contar cuál es la diferencia entre estas incrustaciones en las que el blanco se logra es por la decoración, pero no porque el material sea cerámico, sea porcelana en sí misma. Sí, no, y lo interesante también como de esta como época del Gyeong es que lo que hacen es coger engobe blanco, primero pintar las piezas totalmente con engobe blanco y después lo que nosotros llamamos esgrafiar, empezaban a esgrafiar la pieza, dejaban ese negativo y a ese negativo con algunas piezas le ponían engobe como tipo negro, rojo, el tiempo se va cambiando, pero también es interesante ver que aún así en este tipo de Gyeong usan el óxido de hierro como para las decoraciones. Entonces, como que es algo que no, o sea, uno no se espera que ya en este momento empiecen a usar, cuando ya más adelante vamos a ver en el tipo de porcelana que tú mencionabas, Natalia. Pero es súper interesante cómo logran hacer este detalle de la decoración a punta de incisiones, rellenar con la misma arcilla coloreada y después de eso ya esmaltar la pieza y hacer como todo este proceso que pues, nosotros conocemos actualmente. Y aquí ya más adelante es interesante ver cómo eh, ya se hace, como menciona Natalia, el uso de ya la porcelana, ya son colores más puros, más blancos, son piezas también ya que son, la decoración también va aparte ya empiezan a poner como detalles tridimensionales o superpuestos sobre la pieza cerámica. Eh, Aquí sí veo una clara diferencia entre, digamos, esta pieza que tiene esta decoración de palos de bambú, que ya es hecha con óxido de hierro. Eh, Tú nos contabas que era más que todo por la guerra y eso, que no Había tenían un el acceso. conflicto entre Japón y Corea, entonces no estaba disponible el pigmento más preciado, que era el azul cobalto, que es el que vemos acá en el dibujo de dragón, que representa al rey y a la corte real. Entonces tuvieron que moverse precisamente al óxido de hierro para las decoraciones, por lo que no había disponibilidad de materiales. Pero entonces es impresionante ver aquí el cambio de la telecochinión a la cerámica, a la porcelana blanca, porque este cambio solo se pudo lograr hasta el siglo XVIII en Europa. Entonces, en Corea y en Japón y en esa región de Asia Oriental, son pioneros precisamente en lograr, no con engobe blanco, sino cuando el material ya, gracias al kaolin y a la cocción en alta temperatura, lograr que el material sea blanco. Eso quiere decir que esto no es decoración, sino que es translúcido en sí mismo el material. Sí, ahí lo que ya ponen es el óxido de hierro y en este caso el azul cobalto sobre la pieza directamente de la porcelana y quedan ya como, ya se empieza a ver un poquito más detalle que es diferente a las incisiones que hacían anteriormente, que se notaba ese relieve, aquí ya son un poco más planas, pero hechas a partir de punta de ilustraciones con pincel. Entonces acá ya se empieza a ver ese cambio un poco en ese tipo de decoración. Aquí podemos ver una de las piezas más icónicas de la exposición, que es una cerámica, un marrón verde jade o bisaek, como lo llaman ellos. Es muy característico de la cultura goryeo, de la dinastía goryeo, más o menos siglo X al XIII, y pertenecía a la aristocracia. La representación que se puede ver es del bambú en las estaciones coreanas. Es muy común ver un verano extremo y un invierno extremo, y el bambú es una de las plantas que permite esa flexibilidad entre las estaciones, pero al mismo tiempo representa una rigidez del espíritu. Es, técnicamente muy difícil de lograr.
Es lo que tiene peculiar esta pieza y es que es una pieza incrustada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían la pieza, hacían incisiones, a esas incisiones le agregaban arcilla coloreada. Entonces, digamos, acá podemos ver que el palo está dibujado, está como desgrafiado, como mayormente lo conocemos. Le agregan un gobe de color y sobre eso hacen una quema y luego ya le agregan el celadón, que es como ya el esmalte verde jade, que es lo que hemos mencionado, que es translúcido, que pues, como que permite esa decoración que hay debajo en el lugar. También hay algo que, pues, digamos, nos ha comentado el celedón, y es que estas piezas que normalmente tienen este acabado de celedón al comienzo se les recalaban demasiado. Entonces, digamos, esta pieza por un momento estaba demasiado revelada, pero era como parte de la pieza en sí y del acabado del celadón, que trataron de ir mejorando, pero pues ya con los cambios de acabados, de la porcelana, pues digamos que no se evolucionó tanto en este cambio de la pieza y de este acabado revelado. Listo, entonces aquí ya vemos esta pieza que es un poco ya más pura en sí, la forma y la misma decoración, que es como ya sobre el blanco puro de la pieza. Esta es una pieza torneada, hecha por encastre, que es encastre que uno hace una pieza, pues torneas una pieza por debajo, como si fuera un bowl, haces la otra igual, y el diámetro de las dos piezas las unes, los giras y haces el empalme para que quede la pieza completa. Aquí se alcanza a notar un poco más o menos donde puede ser el encastre, que es aquí en la mitad, pues se ve un poco que está la curva y empieza a meterse, esa es como la unión del encastre. Entonces aquí ya se ve un poco más la pureza de lo que hacían toda esa transición que hemos venido recorriendo a lo largo del lado, y es esa pureza en cuanto a las formas y a la pieza de decoración, ya en el sentido de evolución a la época también. Como los que trabajan en cerámica saben, la cerámica barrer la arcilla es demasiado endeble cuando no está funcionando. Lograr este tipo de jarrón a esta altura es muy difícil, por eso es que se decide hacer en dos cuerpos y no unirlos. La belleza de este jarrón luna, precisamente llamado luna porque tiene una forma regordeta, blanca y pura, es que no pretende ser perfecto, sino que el lugar en el que se unen los dos cuencos, los dos bowls, es precisamente el lugar en el que el artesano le pone su lado humano, en el que es como una unión casi orgánica, no es uniforme, pero que pretende darle una altura pues muchísimo más imponente. Ningún jarrón luna es igual a otro, porque cada pieza tiene que casar con la otra, casi de forma natural, puede casar o puede no casar. La temperatura, el proceso de secado, puede hacer que las dos piezas no casen perfectamente, lo que lo hace única a cada pieza. Bueno, acá les voy a hablar un poco más sobre las ilustraciones que ellos manejaban en sus cerámicas. La cerámica asiática en general, tanto Japón, China y Corea, son muy tradicionales en la representación simbólica en sus piezas, ya sean piezas que podemos llamar utilitarias, digamos, del día a día, jarrones decorativos o lo que hablaban previamente mis compañeras sobre los rituales del té y los rituales fúnebres. Entonces, digamos, acá podemos observar diferentes tipos de narrativas que ellos desarrollaban. La idea principal de estas decoraciones era traer a las personas fortuna o prosperidad. También se encontraban otro tipo de representaciones como lo son los pescados que se utilizaban para la fertilidad, o las carpas, como decía Natalia, que representaban cuando se hacía una carrera militar. Se entraba al servicio para prestar con el Estado y se les otorgaba a las personas este tipo de pescado precisamente porque él en la mitología se transforma en dragón. Ellos también utilizan la representación de la naturaleza en sus jarrones y en sus decoraciones para representar como una utopía y como el ideal de vida que ellos quieren tener. Entonces, cuando llevan estas piezas a sus casas o a sus templos y a sus lugares de habitar, es para llevar lo que les decía de la prosperidad, la fortuna y la representación de la vida que quieren tener. Por ejemplo, en este jarrón podemos ver cómo enmarcan diferentes historias en formas
de flor, ¿sí? Uno ve diferentes tipos de jarrones, diferentes tipos de flor que marcan las historias que ellos querían contar. Usualmente representaban espacios que ya existían en la península de Corea o que querían, o relatos de las historias para pasar de generación en generación. También hay formas específicas coreanas y asiáticas, como es este jarrón rectangular que se veían tradicionalmente, pero la representación coreana, en diferencia a los japoneses, por ejemplo, es el cuello de la botella, también la hacían de forma cuadrada, a diferencia de las otras partes de Asia que solamente la dejaban de forma cilíndrica. Relacionadamente con los objetos, los instrumentos digitales, la estética que es simbólico y los objetos son una extensión de las personas. Entonces, precisamente todas estas decoraciones, estas tecnologías, muestran las características de las personas, su temple, quiénes son, qué hacen, hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren. Quieren estar, quieren salir. Dependiendo del motivo precisamente que esto es lo que van a encontrar. En la época Joseon, siglo XVII, XVIII y XIX, dependiendo de los motivos que estaban decorados, se establecía un erudito, si era de la cámara oficial, si era su poeta o si era una persona pues, de común. Así como cuando ustedes ven una serie, una película, por ejemplo, de Harry Potter, dependiendo de la casa a la que pertenecen, tienen ciertas características. En este caso, sí, la naturaleza dibujada es una u otra representada por un templo. ¿Quién era ese que quería ser? El crisantemo, el bambú, la orquídea y representaban precisamente esas características que tú tienes, pero también las aspiraciones que tú quieres tener. También en esta época, como pues cuenta Natalia, se vuelve súper conocida la porcelana, sobre todo con el azul de cobalto, alrededor del mundo. También por el camino de la seda, que se empieza a llevar de Asia hacia Europa, se empiezan a transportar también las cerámicas y las porcelanas. En ese momento, Europa, que estaba únicamente manejando lo que nosotros conocemos como la terracota, o las arcillas de baja temperatura, también se obsesionan a nivel mundial por conseguir este tipo de acabados, ya que pues, el kaolín en ese momento no se encontraba en ningún otro lugar sino en Asia. Y la pureza del blanco y el contraste con el azul era algo único de ese lugar. Por esto, en algún momento de la historia, entre 1400 y 1600, la porcelana llegó a ser incluso más costosa que el oro mismo. En esta época también estaba demasiado activa la alquimia, donde estaban intentando reproducir oro a través de otros metales, como ya conocemos. Habían muchos países que estaban intentando hacer lo mismo con la porcelana. Querían buscar una forma de volver la arcilla común en conseguir este tipo de acabados. Por eso en España, Italia, los Países Bajos y en Inglaterra se desarrolla lo que se conoce hoy en día como la mayólica o el Delft, ¿sí? Que es arcilla terracota con un esmalte blanco de estaño que da un blanco súper puro y se pintaba encima con el cobalto. Entonces, esa es la forma en la que se relacionaban también Asia y Europa como continentes a través de la cerámica. Y fue muy importante porque también cuando vinieron a la colonización de Latinoamérica, trajeron estas piezas y por eso nosotros todavía hoy en día recordamos en nuestras casas de nuestras abuelas, de nuestras tías, la cerámica china que todavía uno dice, no, la porcelana china, la vajilla azul que todos tenemos en nuestra memoria como algo costoso, frágil, que incluso hoy en día tiene mucho valor. Y tenemos en lugares en Colombia como lo es el Carmen del Viboral, Antioquia, que tiene de esta tradición de ilustrar la cerámica con flores y patrones que representan cosas que queremos llevar a nuestra vida cotidiana. Bueno, esta cerámica que vemos acá es la cerámica contemporánea. Como los artistas de hoy en día toman la referencia de todo este bagaje histórico de la península coreana y lo traen a la actualidad.
Vemos piezas por encastre, vemos porcelana pura, vemos mezclas de engobes con óxidos y piezas realmente de un acabado impecable. Este es el final, el final de la exposición y creemos desde el colectivo que lo más importante es generar inspiración, que de todo esto nos puede traer a nosotros los ceramistas colombianos motivación para crear, para dejar un legado también en la cerámica contemporánea.